Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, uno de los temas más interesantes que seguro te va a gustar. Te hablaremos del exitoso empresario mexicano que mandó matar a su exesposa, el horrible caso de Abril Pérez. Así que conéctate con nosotros y suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que te avisemos de nuevos videos. Empecemos. En noviembre de 2019, Abril Pérez Zagaón fue asesinada mientras se dirigía al aeropuerto de la Ciudad de México. En una audiencia reciente, se reveló que su exesposo pagó 180,000 pesos por su feminicidio. A más de 2 años del feminicidio de Abril Pérez Zagaón, uno de los autores materiales reveló nueva evidencia que implica directamente a Juan Carlos García, exesposo de la víctima. El 24 de noviembre de 2019, Abril Pérez fue atacada a balazos mientras se dirigía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para regresar a Monterrey, Nuevo León. Desde esa fecha, Juan Carlos García, exdirectivo de Amazon México, cuenta con una ficha de Interpol. ¿Quién era Abril Pérez Zagaón y cómo fue asesinada? Abril Pérez circulaba el 24 de noviembre de 2019 sobre el río Churubusco, una de las avenidas más importantes de la capital mexicana, cuando fue atacada a tiros. Iba con su hijo, quien resultó herido. Ese día regresaba de realizarse una prueba como parte del juicio que enfrentaba con su exesposo por la custodia del menor de 14 años de edad. De acuerdo con El Universal, Abril era una mujer que residía en Nuevo León, México, y dirigía una aplicación de compras. Tenía un nivel académico alto y estudios en el extranjero, al igual que su exesposo, quien también trabajó en Electra. ¿Cuál era la situación con su exesposo? A inicios de 2019, Abril presentó una denuncia contra Juan Carlos. Versiones de familiares sostienen que él la golpeó con un bate e intentó estrangularla mientras estaba dormida, pero uno de sus 3 hijos la defendió. Ante la audiencia, las autoridades iniciaron una carpeta de investigación en su contra por el delito de feminicidio en grado de tentativa, la cual se judicializó. El juez de control Federico Mosco vinculó a proceso a García y le dictó prisión preventiva oficiosa. El imputado, quien permaneció en el reclusorio Oriente, apeló las determinaciones y el 3 de noviembre de 2019, un magistrado ordenó revisar las medidas cautelares. Luego, el mismo juez que lo vinculó a proceso reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa a violencia familiar y lesiones, mientras que otro impartidor de justicia ordenó liberarlo. Ya libre, Juan Carlos inició la batalla legal por sus hijos, lo que obligaba a Abril a regresar a la Ciudad de México para atender el juicio, pues se había mudado a Monterrey junto con sus hijos luego de la agresión y el divorcio. ¿Qué sucedió en las calles de la Ciudad de México por este asesinato? El mismo día que en las calles de la Ciudad de México miles de mujeres marcharon por el Día contra la Violencia de Género en noviembre del año pasado, Abril Pérez Zagaón fue asesinada a tiros en el sur de la capital mexicana. Según los reportes de medios locales, los sujetos que viajaban en una motocicleta se acercaron al vehículo donde se trasladaba la mujer junto con sus 2 hijos y dispararon en varias ocasiones. Pérez Zagaón recibió al menos 2 disparos y aunque fue trasladada con vida a un hospital cercano, murió por la gravedad de sus heridas. La Policía de México anunció la detención de 2 personas como presuntos autores materiales del homicidio. Tenemos una vigilancia permanente sobre estas personas. Nos abre muchas líneas de investigación y poder detener al autor intelectual, le dijo al medio Milenio el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch. De intento de homicidio a violencia familiar. El caso de Abril Pérez puso el foco al actuar judicial en casos de violencia de género. Y es que Pérez Zagaón había denunciado a su marido Juan Carlos García por intento de homicidio en enero de 2019, pero un juez lo dejó en libertad en septiembre. Según la investigación, Pérez Zagaón fue agredida por su marido, exdirector de la filial mexicana de Amazon, a principios del año pasado mientras dormía en su apartamento de la Ciudad de México. Su entonces esposo la golpeó con un bate de béisbol e intentó matarla, y uno de sus hijos fue testigo, recoge el informe. Pérez Zagaón denunció el intento de homicidio y logró que le concedieran una orden de alejamiento contra su esposo. Ella aguantó mucho por sus hijos y por la unión familiar, pero durante mucho tiempo su esposo ejerció violencia física y verbal contra mi hermana y contra sus hijos, hasta este año que ya no aguantó más, le dijo tras el asesinato al medio local Animal Político el hermano de la víctima, Javier Pérez. El proceso continuó y en septiembre García ingresó en prisión como medida cautelar, pero el caso dio un giro cuando el juez Federico Mosco González reclasificó el caso de delito de feminicidio en grado de tentativa a lesiones y violencia familiar. Eso allanó el camino para retirar la prisión preventiva. El hombre quedó en libertad el pasado 8 de noviembre por decisión del juez Carlos Trujillo Rodríguez. Después de lo ocurrido en enero, Pérez Zagaón se había trasladado a Monterrey,
en el norte del país, desde donde daba seguimiento al proceso judicial y desde donde tramitó el divorcio. Pero al quedar en libertad, su exmarido interpuso un recurso legal para pelear por la custodia de sus hijos. Por eso ella viajaba de manera regular a la capital, donde este lunes asistió a una audiencia. Fue asesinada de camino al aeropuerto. Fue un ataque directo, pero no tenemos pruebas de que él haya tenido algo que ver. Tampoco reclamaremos el actuar de los jueces. Lo dejaremos todo en manos de la Procuraduría. Confiamos que habrá justicia y que él o los responsables serán detenidos. Le dijo entonces Javier Pérez, hermano de la víctima, a Animal Político. Un juez polémico. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México anunció entonces que se continuaría con las investigaciones para dar con los responsables del asesinato de Pérez Agaón y que había abierto una carpeta de investigación en contra de los jueces involucrados en la liberación de García. Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió en la Cámara de Diputados la destitución e inhabilitación del juez Mosco González, quien ya había estado involucrado en otra decisión polémica. En septiembre del año pasado, este mismo juez decidió liberar a un doctor acusado de violar a una paciente en un hospital público. Mosco González descartó el delito de violación, por lo que el acusado solo enfrentó cargos por el delito de abuso sexual y pudo hacerlo en libertad. El juez permanece suspendido desde noviembre por su actuación en el caso, al igual que otro magistrado que encabezó las audiencias, Luis Alejandro Díaz. Héctor Jiménez López, otro de los jueces que participó en el caso, vio cómo el Congreso de la Ciudad de México rechazó el pasado mes que continuara en su cargo de magistrado de forma vitalicia, por su desempeño en este mismo proceso. ¡Hey! Si te gusta el contenido de este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones para que te avisemos cuando subamos nuevos videos. En 2019, la mexicana Abril Pérez Agaón murió asesinada con al menos 2 disparos, uno en la cabeza y otro en la espalda. El caso conmocionó a México porque ocurrió un 25 de noviembre, cuando miles de mujeres se manifestaban por el Día contra la Violencia de Género. También porque Abril ya había denunciado a su exmarido por intento previo de homicidio y un juez había desestimado el caso. En una audiencia intermediaria por el caso, Rodolfo N., uno de los detenidos, declaró ante el juez que planeó y ejecutó el asesinato por orden del exmarido de Abril, y que por ello García le pagó $9,000, una parte previa al encargo y otra como bono por haberlo hecho pronto. Queremos al autor intelectual preso. De acuerdo con Rodolfo N., quien presuntamente disparó contra Abril, el ex esposo le pagó 180,000 pesos mexicanos, algo más de $9,000 para matarla. E incluso le ofreció un bono de otros 50,000 pesos, unos $2,500, si el asesinato se cometía antes de la siguiente audiencia del proceso que se llevaba en su contra, por un intento previo de feminicidio, según recoge el medio local Animal Nocturno. En la misma audiencia, un taxista acusado de dar apoyo logístico dio detalles sobre la participación de una mujer, Aisha N. La mujer ya detenida presuntamente sirvió de enlace entre Juan Carlos García y los autores materiales. El abogado de la familia de Pérez Agaón, Héctor Pérez, dijo en una entrevista a Animal Político que esto abona al derecho a la verdad, a esclarecer los hechos, y debería ejercer más presión hacia la Fiscalía General de México para detener a Juan Carlos García. Hasta el momento la Fiscalía no ha podido establecer quién disparó, y se estableció ante un juez el señalamiento claro de que Juan Carlos organizó el feminicidio, pagó por él e incluso ofreció un bono para evitar que continuara el proceso en su contra, detalló el defensor. En la audiencia, Rodolfo N. pidió disculpas a los familiares de Pérez Agaón y les dijo que había cometido el crimen porque necesitaba el dinero. Javier, hermano de Abril Pérez Agaón, dijo que el proceso no termina hasta que no esté el autor intelectual. Según recoge el medio local Milenio, lo que queremos es que el autor intelectual, quien decidió matar a mi hermana, esté preso. De lesiones y violencia familiar al feminicidio. En enero de 2019, Abril Pérez Agaón denunció a su marido Juan Carlos García por intento de homicidio. Su entonces esposo la golpeó con un bate de béisbol mientras dormía e intentó matarla. Le provocó heridas con un bisturí y uno de sus hijos fue testigo. Pérez Agaón denunció el intento de homicidio y logró que le concedieran una orden de alejamiento contra su esposo. A la vez, se trasladó a Monterrey en el norte del país. Desde allí daba seguimiento al proceso judicial y tramitaba el divorcio. En septiembre, Juan Carlos García ingresó en prisión como medida cautelar, pero el caso dio un giro cuando el juez Federico Mosco González reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa a lesiones y violencia familiar. Eso allanó el camino para retirar la prisión preventiva y el hombre quedó en libertad el 8 de noviembre por decisión del juez Carlos Trujillo Rodríguez. Fue allí cuando García interpuso un recurso legal para obtener la custodia de sus hijos, y eso hizo que Abril Pérez Agaón tuviera que trasladarse de Monterrey a la Ciudad de México de manera regular. El 25 de noviembre, solo 11 meses después de su denuncia,
Abril estaba de camino al aeropuerto de la capital mexicana tras una denuncia. En este trayecto, 2 sujetos en una moto se aproximaron al vehículo y dispararon. Aunque fue trasladada con vida a un hospital cercano, murió por la gravedad de las heridas. Decisión judicial polémica. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México anunció entonces que continuaría con las investigaciones para dar con los responsables del asesinato de Pérez Agaón y que habría abierto una carpeta de investigación en contra de los jueces involucrados en la liberación de García. Si quieres saber más, escríbenos a nuestro canal. Gracias por ver este video. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones para que te avisemos de los próximos videos. ¡Hasta la próxima!